Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Gracias por acompañarnos y preferirnos como siempre. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Mercedes. Hola, Juan. Un saludo a toda la audiencia de 24 horas del Sistema Nacional de Televisión. Y tenemos muchas noticias que compartir, por supuesto. Tenemos un horario un tanto comprimido, pero tenemos muchas noticias que compartir. Exactamente. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Buen trabajo en Miami. Hola, Mercedes. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, efectivamente, muchas noticias para compartir con ustedes. Lo nuevo de Miami, hay más fallecidos entre las víctimas ya identificadas, y también lo pendiente, la vacunación para esenciales este fin de semana. Enseguida todos los detalles. Y uno de los temas más resaltantes hoy tuvo que ver también con la FTC y sus funciones y lo que se cuestiona, su presupuesto, este millonario presupuesto que, según la crítica de muchos, no da el resultado esperado. Por eso algunos plantean cambios. Así queremos fortalecer la fuerza de tarea conjunta aún más. Seguimos dándole nuestro voto de confianza, pero queremos mayores resultados. Obtener en 30 días un informe sobre personal, tropas policiales, militares, civiles, sumarios, inventario, armas, equipos, dónde están, quiénes son, qué hacen, para luego decidir qué hacer. Fundamentalmente va a tener que ser con los Estados Unidos, porque con ellos coincidimos en la necesidad de tener una seguridad regional, integral, inteligente y soportado tecnológicamente. Y después de cada acto delictivo atribuido a los grupos criminales que operan en la zona norte del país, los responsables de la seguridad nacional deben acudir indefectiblemente al llamado de las autoridades parlamentarias. En este caso, hoy, ante integrantes de la Cámara de Diputados. Mañana harán lo propio ante integrantes de la Cámara de Senadores. ¿Quiénes estuvieron hoy en la Cámara de Diputados? Los ministros del Interior, Arnaldo Yucio, el de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, el canciller nacional, Euclides Acevedo, igualmente el comandante de la Policía Nacional, entre otros responsables de la seguridad nacional. Se trataron varios temas, según dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, quien también mencionó que probablemente de aquí a poco tiempo van a ir a visitar la base de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona de Arroyito para conocer in situ, según dijo, la realidad de la Fuerza de Tarea Conjunta, que hoy nuevamente está en el foco de los cuestionamientos, como siempre, por sus pocos resultados contra este grupo criminal y por sobre todo para saber dónde están los secuestrados hasta hoy en día. Estamos hablando de Oscar Denis, ex vicepresidente de la República, nada más y nada menos. Por ejemplo, del suboficial de policía Edelio Morinio, quien ayer nomás cumplía 7 años de desaparecido, como así también de don Félix Urbieta, quien fuera secuestrado a finales del 2016. Pedro Aliana decía que está satisfecho con lo que viene haciendo la Fuerza de Tarea Conjunta, que él no comparte su eliminación, pero que le exige mayores resultados. Pero escuchen lo que planteaba también la diputada Celeste Amarilla, quien después le contamos una serie de ideas, de proyectos que planteó en esta sesión reservada. Pero entre sus ideas de la diputada Celeste Amarilla figura la posibilidad de que, por ejemplo, fiscales y fuerzas de seguridad se constituyan en un determinado asentamiento y allanen todas las casas de ese asentamiento sospechado de estar cubriendo a integrantes de estos grupos criminales o de tener en una de estas casas a los secuestrados. Yo particularmente sí, realmente. Y vos me preguntabas a mí, ¿conviene o no conviene seguir trabajando la Fuerza de Tarea Conjunta? Sí, queremos fortalecer la Fuerza de Tarea Conjunta aún más. Seguimos dándole nuestro voto de confianza, pero queremos mayores resultados. Y que se les dé, ¿qué ganamos ni qué perdemos? Pero es un logro del MP. Acá el tema, pero qué logro, si ya todo el país sabe que son asesinos miserables. Ya no es un logro, que se crean ellos.
Séptimo, allanamiento de todas las casas en asentamientos, pueblos y colonias. Allanamiento fiscal, que se muevan los fiscales dentro del marco del Estado de Derecho y con absoluto respeto a los derechos humanos. Entran a las casas, ven que encuentran, permiso señor, estamos buscando esto, estamos buscando lo otro, no le encontramos a nadie, disculpe señora, nos retiramos. Civilizadamente y dentro del marco del Estado de Derecho, pero allanar todas las casas de los asentamientos donde sospechan que podrían estar ellos o los secuestrados. Todos estos asentamientos son lugares donde se oculta todo tipo de delincuentes, el que quiere. Y puede ser que ahí estén incluso los secuestrados. Los secuestrados no están en el monte, si no le encontraron. Los secuestrados están en algún asentamiento, si están vivos. ¿Y qué es lo que se acordó y probablemente es lo que va a prosperar en cuestión de días nada más? La conformación de una comisión bicameral, diputados, senadores, que en un plazo de 30 días ejecute una auditoría general para luego definir qué hacer con la fuerza de tarea conjunta, eliminarla, darle más plata o mantenerla como está. ¿Qué más propone la diputada Celeste Amarilla? Dar dinero para el desarraigo, para pagar el desarraigo al personal militar o policial. También la venta de las tierras de Antevicué y recaudar, según dijo la legisladora, al menos 100 millones de dólares y de esa manera instalar puestos de frontera, mayores puestos de control. Sancionar una ley para titular todos los asentamientos del país, empezando por los asentamientos del norte. También instalar una base militar en el Parque Paso Bravo. Cambiar la tipificación de criminales comunes por terroristas o guerrilleros. Le recordamos a la diputada que ya está tipificada la figura de terrorismo. Lo que no se podría hacer es tipificar la figura de guerrilleros, que es precisamente lo que buscan estos grupos armados y por sobre todo el EPP, porque eso le dará otro estatus a la hora de negociar con el Estado paraguayo. También sancionar la ley de delación premiada y por último la liberación de plantaciones de marihuana para uso medicinal y de esa manera tratar de eliminar a los grandes grupos de narcotraficantes instalados en la zona norte del país. En esta reunión, en esta sesión reservada, también se habló y nuevamente, y es una expresión de deseo así como están las cosas, solicitar un apoyo internacional, pero no precisamente para que vengan tropas, por ejemplo, de estos países a los cuales se pedirá ayuda, sino para asistencia tecnológica, por sobre todo. Pero hay un pequeño, gran problema. Hoy la FTC tiene un presupuesto de entre 10 a 14 millones de dólares, pero para tecnificar aún más a la fuerza de tarea conjunta, la FTC, repito, requiere 10 veces más de su presupuesto anual, entre 120 a 140 millones de dólares, dinero que por lo menos ahora no se tiene. Fundamentalmente va a tener que ser con los Estados Unidos, porque con ellos coincidimos en la necesidad de tener una seguridad regional, integral, inteligente y soportado tecnológicamente. ¿Cómo se va a hacer para no atentar contra la soberanía? Porque hablaba el propio ministro Yucio también de que no podemos hipotecar la soberanía con apoyos internacionales. No, aquí no se trata de solicitar la penetración de ninguna tropa extranjera, pero la compra de un avión, la compra de un fusil con mira telescópica o con infrarrojo no atenta en absoluto contra la soberanía. Si usted se compra un Mercedes-Benz no quiere decir que Alemania Federal penetre en su territorio. Ellos nos venderían a un precio más accesible, porque hablaba, yo sé que necesitábamos 120, 140 millones de dólares aproximadamente. Bueno, y de eso se trata justamente la concepción de lo que es seguridad. Y ya que actualmente con el tema de las vacunas estamos muy de cerca, estamos de romance con los Estados Unidos, supuestamente Estados Unidos brindaría esa ayuda internacional para mejorar la lucha de la siempre criticada fuerza de tarea conjunta en contra de los grupos criminales del norte. Pero ¿qué dijo el presidente de la República acerca de todo lo que se está viviendo y más sobre todo después del desenlace que tuvo el secuestro del joven Jorge Ríos? Ponderó por un lado lo que obtuvo hasta ahora la FTC, pero decía también que siempre se está analizando la posibilidad de introducir cambios dentro de esta estructura militar policial, más aún cuando se tienen desenlaces como los que se tuvo el último fin de semana. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, con mucha fuerza, con mucha decisión,
para tratar de erradicar este núcleo de terroristas del país, ¿verdad? Ustedes saben que el año pasado tuvimos más de 9 abatidos del EPP, es el récord en la historia de ningún otro gobierno. El que más tuvo en el 2014 2 abatidos, nosotros tuvimos 9 abatidos el año pasado. Eso demuestra el compromiso de todo el personal de la Fuerza de Tareas Conjuntas que está haciendo un esfuerzo, a pesar de lo difícil que es la tarea, porque son hechos vandálicos y actúan con cobardía, ¿verdad? Porque uno no sabe en qué lugar pueden atacar, ¿verdad? ¿No se planean cambios dentro de la estructura de la alta? Siempre hay posibilidades de cambio, ¿verdad? Cada vez que ocurren hechos como estos, nosotros nos reunimos para evaluar el hecho en sí y qué podemos hacer para mejorar todo lo que es la parte operativa. Se hace un análisis y una vez culminado el análisis se proponen o no cambios, ¿verdad? Bueno, ¿cuál será la suerte de la Fuerza de Tarea Conjunta? Solo el tiempo lo dirá y probablemente el resultado de esta auditoría, si es que finalmente así lo deciden los parlamentarios. Bueno, en el transcurso de esta mañana también la familia de don Félix Urbieta, secuestrado a finales del 2016, dieron una conferencia de prensa, hizo de portavoz su hija Liliana, quien pidió nuevamente el fin de los secuestros en la zona norte y por sobre todo se dirigió a Feliciano Bernal Maíz, que le den una pista dónde encontrar a don Félix. Feliciano ha llegado en la noche del 12 de octubre del año 2016 en casa, acompañado con Antonio Ramos, que es hijo de Alejandro Ramos. Así como lo hicieron con Jorge, lo han llevado de su propia vivienda. La única diferencia es que a Jorge le han matado y los familiares rápidamente tienen la noticia. Sin embargo, para nosotras le llevaron a papá, tuvimos comunicación con ellos, pero por que nos fallaron una persona, no cumplimos con este grupo y no tenemos información de papá. Y si nosotros cumplíamos su pedido, papá iba a ser liberado. Y si es que no se llegara a cumplir lo que ellos piden, ya iban a haber lluvias de balas. Así es lo que nos indicó en su última comunicación que nos han enviado. El 3 de febrero del 2017 la familia Urbieta tenía que haber pagado $500.000, en realidad $550.000 por la liberación de Félix Urbieta, cosa que no se cumplió porque no obtuvieron el dinero. Pero ustedes escucharon a la señora Liliana Urbieta refiriéndose a Feliciano, dirigiéndose a Feliciano, y le mostramos quién es Feliciano. Ahí está en círculo. Él es Feliciano Bernal Maíz. Aparece detrás de don Félix Urbieta cuando eso integraba el ejército Mariscal López. El que está a la derecha de su pantalla es Antonio Alejandro Ramos, hijo de Alejandro Ramos, quien en ese entonces al menos era el líder de este llamado ejército Mariscal López. Ahora le mostramos la siguiente fotografía de Feliciano. Acá está, ya sin barba, junto con su hermano Hugo Bernal Maíz. Ambos hoy lideran la agrupación campesina armada Ejército del Pueblo, que secuestró al joven Jorge Ríos. Tienen 21 y 20 años, son muy jóvenes. También ya fue reconocido un tercer integrante de este grupo criminal. Ahí está, Laubrindo Balbuena Maríz, quien fue reconocido también a través de muestras fotográficas que fueron exhibidas, por supuesto, a la pareja de brasileños de Caracol, Brasil, donde llegaron tres de los secuestradores junto con el secuestrado Jorge Ríos. Y también se sospecha fuertemente, aunque no se tienen todavía elementos concretos, elementos probatorios acerca también de la vinculación del hermano menor de Laubrindo Balbuena Maríz, Elisandro, como otro integrante de este grupo criminal. Repetimos, después de lo sucedido con Jorge Ríos, se movilizan los familiares de los secuestrados en la zona norte del país y vamos a mostrar una foto de los buscados también hoy en día. Esto se sigue manteniendo, aunque no está de más, y esto es lo que reclama, por ejemplo, la familia Denis, que todo esto se actualice, que se distribuyan panfletos por toda la zona norte del país. Hubo un compromiso incluso de parte de las autoridades de que así se iba a hacer, pero hasta ahora no hubo absolutamente nada. Este es el más buscado hoy en día debido al asesinato del joven de 23 años, Feliciano Bernal Maíz. Y para cerrar este tema
hay que mencionar también que el jueves decíamos que los familiares de los secuestrados en el norte se están movilizando nuevamente, conferencia de prensa, manifestaciones, y para el jueves a las 10:30 de la mañana en la Catedral de Concepción los familiares están anunciando un oficio religioso. El pedido es único, la libertad de todos los secuestrados, o por lo menos acceder a datos que les permitan llegar a ellos. Bueno, ya estamos aquí para contarles algo que nos va a beneficiar a todos, especialmente en la población de niños y adolescentes, porque la Sociedad Paraguaya de Pediatría presentó un pedido oficial a Salud Pública para que los niños y adolescentes de 12 a 18 puedan ser vacunados contra el COVID-19, en tanto y en cuanto se tenga algún tipo de condición de riesgo. Por eso es que vamos a compartir con ustedes, según la Sociedad Paraguaya de Pediatría, cuáles son esas condiciones que podrían habilitar a niños y adolescentes a recibir una vacuna como ya ocurre en otros países. Las condiciones son las siguientes: obesidad, cardiopatías, nefropatías, también enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas pulmonares y finalmente pacientes con cáncer. Y la pregunta es, ¿cuánta gente consultó por este tipo de condiciones de salud en los últimos tiempos? Solamente el año 2020, estas son las consultas más comunes: enfermedades reumatológicas, discapacidades intelectuales, enfermedades del sistema nervioso, hipertensión en niños, también enfermedades del sistema genitourinario y obesidad. Obviamente hay una lista mucho más larga, pero estos puntos son los principales. ¿Qué cantidad de niños consultó solamente en el año 2020 por este tipo de condición? Una cantidad que se acerca a, que supera la cifra de 20.000 casos. Pero la Sociedad Paraguaya de Pediatría dice, estimamos, números más, números menos, que la cantidad de niños que estaría en condición de recibir esta vacuna, si es que Salud Pública lo aprueba, sería de 50.000 aproximadamente. Esto puede obviamente variar. Es un cálculo bastante rápido, teniendo en cuenta que un 5% de los niños, tenemos 3 millones en total, se llegó a internar, en algún momento. Ojo, todo esto es variable, pero mañana hay una reunión muy importante en la Comisión Nacional Asesora de las Vacunas para ver qué determinación se va a tener en cuenta, ya que este fin de semana llega una importante carga de Pfizer que podría aprovecharse para inocular a estos menores. Realmente hace 3 semanas la Sociedad Paraguaya de Pediatría, un poco más, resolvió por unanimidad solicitar al país, como corresponde, la vacunación de los adolescentes de 12 a 18 años con factores de riesgo. No tuvimos una vez aprobada el acta, que es 8 días después, hace 15 días más o menos, se planteó en la reunión de sociedades científicas con el PAI, donde también está la Sociedad Paraguaya de Pediatría, se planteó al pleno de las sociedades científicas y a las autoridades del PAI la resolución de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y el pedido. Esto fue recibido en forma muy positiva por todas las sociedades científicas y por las autoridades del país. Hace 8 días de nuevo se tocó en la reunión de sociedad científica con el doctor Héctor Castro y otras autoridades, se volvió a plantear y realmente hubo una respuesta muy, muy positiva de parte de ellos, a tal punto que mañana está en el orden del día del COTENAI el tratamiento en realidad de las estrategias y el plan operativo para la vacunación de estos niños. Doctora, entonces estamos pendientes de esta decisión que se va a confirmar o descartar el día de mañana. No, descartar no. Se va a fijar probablemente, se va a hacer el plan operativo, porque antes que llegue la Pfizer no se puede hacer nada, ¿verdad? Bueno, para ser muy prudentes, esta es una propuesta emitida por la Sociedad Paraguaya de Pediatría y obviamente hasta que el Ministerio no publique ningún tipo de información oficial al respecto, ningún protocolo es válido, ningún sistema nuevo de vacunación es válido, tampoco una información certera acerca de este tipo de nuevos grupos que van a tener que vacunarse. Así que bueno, esperamos por un lado el análisis de la Comisión Nacional de Vacunas y por otro lado también el anuncio oficial como corresponde para comunicar posteriormente a través de los medios masivos de prensa también. Vamos
vamos a hablar de qué es lo que va a pasar a partir de este fin de semana, porque vemos acá ya está prácticamente concluido el mega vacunatorio ubicado en la ciudad de Capiatá. Estamos hablando del Autódromo Aratirí. Hoy llegó hasta ahí el propio presidente de la República, el ministro de Emergencia Nacional demostraba todo lo que se hizo hasta el momento para adecuar este lugar para recibir una cantidad pero masiva de gente. Lo anunciado hoy por el ministro de Salud es que los grupos esenciales de trabajadores esenciales se estarían ya vacunando a partir de este fin de semana. Estamos hablando sábado y domingo. Recordemos, los esenciales incluyen a policías, militares, docentes, bomberos, también comunicadores sociales. Así que estamos muy pendientes de cómo va a ser, si va a ser por número de cédula, si va a ser por un cierto tipo de vacunatorio en específico. Escuchemos lo que decía hoy el ministro Borba en Burú Villaroga. El señor presidente en su momento lo anunció. Dijo que está la población esencial primero. Vamos a trabajar ahora sobre esos detalles técnicos justamente. Y si iniciamos el día lunes o iniciamos ya este fin de semana, ahí ingresan policías, militares, bomberos, personal de prensa, docentes, Secretaría de Emergencia Nacional y otros, ¿verdad? Entonces, y posteriormente la liberación, entre comillas, considerando que tenemos que hacerlo en forma bien planificada a fin de evitar aglomeraciones y protesta de la gente. Ministro, Norman Harrison, quien va a cooperar, digamos, lo que tenga que ver con toda la distribución de las vacunas, de la llegada de estas 1 millón de dosis, señalaba que lo ideal sería que se puedan declarar días de asueto para que se dé efectivamente esa vacunación masiva, y hablaba incluso que ya desde este lunes se podría dar, digamos, en cierta parte esa liberación. ¿Así también ustedes los manejan o todavía, digamos, van a guardar que se pueda terminar esta primera jornada de primeras dosis hasta mañana y luego ver cómo seguir avanzando? Es una opción que se está barajando ya desde hace un buen tiempo. La información nos lleva en vivo e indirecto hasta la zona de San Lorenzo y dice un viejo adagio: el que mal anda, mal acaba. Raúl Garín, contanos la historia, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, a todo el equipo de 24 horas. Y este hombre se presentó como un buen samaritano para poder ayudar supuestamente a una persona que estaba teniendo su motocicleta en llanta, aparentemente. Se acercó, le mostró un cuchillo y le dijo que era un asalto. De esa manera se apropió de su motocicleta para posteriormente darse a la fuga. La víctima no se quedó en el lugar, persiguió a este sujeto, quien vino a chocar contra el cordón de esta ruta de la avenida Laguna Grande y posteriormente fue a parar contra un muro de contención y allí perdió la vida. Estamos aquí nosotros con el comisario Mario Moreno Urizar, mejor dicho, para que nos comente acerca de este hecho que sucedió aquí en la avenida Laguna Grande. ¿Qué tal? Buenas noches, comisario. Buenas noches. Bueno, primeramente tuvimos conocimiento del hecho en sí, de referente a un supuesto hecho de accidente de tránsito, ¿verdad? Nos constituimos en el lugar de los hechos y recabamos los datos técnicos. En ese momento llega otra persona de sexo masculino manifestando ya de que la motocicleta siniestrada en el lugar se trataba de su biciclo y que fue supuestamente hurtado, ¿verdad?, por parte de la persona que ya fallecía en el lugar, ¿no? Ante esa situación, entonces realizamos las intervenciones preliminares, convocamos a personal criminalística como agente fiscal de turno para el procedimiento correspondiente. La manifestación de esta supuesta víctima referente al hurto del biciclo añadió que se encontraba sobre la avenida Laguna Grande, en el barrio Santa Teresa, estacionado momentáneamente, donde este sujeto se le acercó y con arma blanca de mano lo redujo y lo despojó de su biciclo correspondiente, ¿verdad? Ante esta situación, otra tercera persona, motociclista, vio lo que ocurrió, entonces le auxilió a la víctima y empezó una persecución sobre la avenida, ¿verdad? En el punto de la avenida Laguna Grande y 12 de octubre, este malviviente perdió el control de su biciclo ya por una curva pronunciada y fue a parar por un muro de contención de hierro. A consecuencia del impacto y la gran velocidad que estaba tomando, entonces sufrió lesiones graves y falleció al instante. El hombre fue identificado como Víctor Ismael Godoy Delgado, de 26 años. Él posee antecedentes. ¿Qué se sabe del comisario?
En el lugar preciso, en estos momentos, o sea, en la intervención preliminar no teníamos la identificación, por eso hicimos constituir gente de criminalística a través del sistema AFIS. Se procedió a la identificación correcta de esta persona. Efectivamente cuenta con varios antecedentes penales por robo agravado, hurto agravado. Tiene varios procesos judiciales. Él robó la motocicleta, quiso escapar, vino, se accidentó y falleció. Sí, eso fue lo que pasó realmente. Bueno, muchas gracias, comisario. A la orden. Ahí está el comisario entonces Moreno Urizar con relación a este episodio. Y ahí están observando ustedes la motocicleta en cuestión, la motocicleta que fue robada posteriormente. Este biciclo fue el que chocó contra, en este caso, el cordón de la avenida Laguna Grande. Posteriormente fue a parar contra un muro de contención y allí perdió la vida esta persona de 26 años, Carlos. De hecho, cualquier tipo de eventos luctuosos donde una persona pierde la vida es lamentable, pero bueno, una situación en la que él provocó, en la que él se involucró y lamentablemente este episodio terminó en tragedia. Gracias, Raúl, por este reporte. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Esto ocurría esta tarde-noche, reiteramos, el buen samaritano resultó ser un peligroso delincuente que finalmente terminó fallecido al intentar huir a quien acababa de asaltar, que fue ayudado por otro motociclista. Hacemos una breve pausa y más noticias aquí en 24 horas. Ya volvemos. Vamos a hablar ahora de varios hechos de inseguridad en un compilado de hechos delictivos. Entre ellos quiero resaltar lo que pasaba con este joven, quien portaba una katana de fabricación casera y que afortunadamente pudo ser detenido por la policía luego de herir. En las últimas horas se sucedieron varios hechos punibles en el departamento central y Asunción. Uno de ellos fue protagonizado por 4 motoasaltantes que sorprendieron a 2 jóvenes que dialogaban amenamente en una calle del barrio Calle I de San Lorenzo. Los criminales, al verlos, retroceden y ya toman posesión de la motocicleta para luego, a golpes, sacarle el celular y todo objeto de valor, pero con gran violencia. Los autores aún no fueron detenidos. Esto ocurría a la 1:30 de la mañana de este martes. Ya cerca de las 7:10 de la mañana, pero en el barrio Barsequillo de la ciudad de San Lorenzo, un solitario e higiénico asaltante, respetando las normas sanitarias, ingresó a la farmacia de la cadena Farmacenter situada sobre las calles 11 de septiembre y Leopardi, fingiendo ser un cliente. En su interior se acercó a la persona que estaba prácticamente a la entrada limpiando, entonces la redujo a ella, le agarró, la tomó y la llevó hacia la parte del fondo, donde estaban también las otras 2 chicas cajeras que estaban trabajando. Entonces, una vez en el interior de dicha oficina, se apoderó del dinero que estaban preparando, ¿verdad?, para que la gente de Prosegur pase a retirar. Tenía que ser retirado por la gente de Prosegur en horas de la tarde. Una vez que se apoderó del paquete, se retiró nuevamente del lugar. Misma hora se denunciaba en la comisaría segunda de Asunción un asalto en la zona del Bañado Sur. El autor habría amenazado de muerte a la víctima con una katana o sable de fabricación casera totalmente arrumbrado y un cuchillo de carnicero. Inmediatamente se montó un operativo. Presumiblemente se trataría de una persona que es de la zona más conocida como Zona Roja, en la cual realizamos una incursión y gracias a esa incursión logramos ubicar a estas personas y lograr su aprehensión. Tremendo cuchillo. Efectivamente, prácticamente un machete bien afilado, como así también de 60 a 70 centímetros de largo. Otro cuchillo que también tenía en mano de 35 a 40 centímetros de largo, que estaba portando por su cintura. Mariano Daniel Zucchini, de 27 años, cuenta con antecedentes por tentativa de hurto especialmente grave, violencia familiar, hurto agravado 2007, hurto agravado 2018, tenencia de estupefacientes 2020, pero estaba en libertad, al igual que José Gabriel Aguayo Arias, de 27, con antecedentes por robo 2013, tentativa de homicidio doloso y resistencia 2021, sin medidas alternativas a la prisión.
Bueno, vamos hasta Miami para contarles lo último en esta búsqueda de los desaparecidos, porque con el hallazgo de otras 4 personas suman 36 los fallecidos hasta el momento. Esto fue dado a conocer hace minutos nada más en la última conferencia de prensa. Otros 4 cuerpos de víctimas del derrumbe de un edificio de 12 plantas en Miami-Dade, Estados Unidos, fueron hallados en las últimas horas, con lo que los muertos se elevan a 36 y la cifra de desaparecidos asciende a más de 100 también. De las 36 personas fallecidas, 29 han sido identificadas hasta el momento. En total, 191 personas del edificio fueron localizadas con vida después del derrumbe ocurrido el 24 de junio. Las cifras las dio la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, en la primera conferencia de prensa de este martes 6 de julio. La tarea de búsqueda y rescate de víctimas en el lugar continúa a pesar de las extremadamente adversas condiciones meteorológicas en la zona como consecuencia de la aproximación de la tormenta tropical Elsa a Florida, sostuvo la alcaldesa. Según ella misma, los rescatistas solo hacen paradas de 30 minutos cuando caen rayos en la zona y trabajan a contrarreloj para dar con más víctimas en el lugar donde hasta el domingo 4 de julio se erigía el edificio Champlain Towers South. Es lo último que tenemos en esta gran cobertura que todavía se realiza en estos momentos y se aguarda la identificación de más personas. Bueno, después de la Copa América ya estamos todos en modo olímpico. ¿Por qué? Porque justamente hoy en el local del Comité Olímpico Paraguayo se realizó el acto de presentación oficial de nuestra comitiva guaraní, que nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Visión Banco, más digitales, más humanos, presenta... Realizó la presentación oficial de la delegación paraguaya que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Paraguay intervendrá en la cita multideportiva representado por 8 atletas en las disciplinas ciclismo, golf, atletismo, natación, tenis y remo. Fátima Morales, ministra secretaria nacional de Deportes, el titular del Comité Olímpico Paraguayo Camilo Pérez López Moreira y la embajadora de Japón en Paraguay, Yoshi Nakatami, encabezaron la presentación oficial de los atletas, técnicos y equipo multidisciplinario que conformarán la delegación paraguaya. Esta significativa ceremonia de presentación de la delegación que representará a Paraguay en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Deseo un excelente desempeño, mostrando al máximo sus habilidades deportivas en las competiciones. Firmes en la premisa de que el deporte nos une, estamos hoy acá. Solo le podemos decir: contamos con ustedes y nos representarán, estoy segura, de la mejor manera posible. Cuenten con nuestro aliento y lleven esa garra guaraní que nos caracteriza. Durante el acto, los atletas integrantes de la élite deportiva Paraguay recibieron los tickets aéreos para viajar al continente asiático, así como las indumentarias oficiales que vestirán durante su estadía en la ciudad de Tokio. El acto tuvo lugar en el Salón Medallistas Olímpicos del Parque Olímpico Paraguayo y contó además con el acompañamiento de los dirigentes deportivos de las entidades nacionales rectoras de las disciplinas clasificadas a los Juegos Olímpicos. ¿Qué es ser un banco más digital? Es atenderte con una sonrisa, incluso si es por chat. Es entender que te gusta tener tu banco disponible las 24 horas, todos los días. Es celebrar tus logros, hasta por WhatsApp, porque detrás de nuestras plataformas digitales hay personas listas para brindarte el mejor servicio. Visión Banco, más digitales, más humanos. La concurrencia a los vacunatorios es realmente masiva. Estamos en uno de estos puntos, de hecho, uno de los puntos de referencia, la Secretaría Nacional de Deporte, del horario más extendido, algo que también se reclama en otros lugares.
Y por este horario, privilegiado por cierto, está lleno todavía a estas horas. Alexis, contanos más detalles desde este punto. Adelante. Hola Mercedes, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, abrazo enorme para la querida audiencia. Sí, este es el panorama más o menos general, aquí en cercanías de la Secretaría Nacional de Deportes. En verdad masiva la presencia de personas quienes están optando por inmunizarse el día de hoy. Si el cálculo no me falla, al menos a ojo, estaríamos llegando ya cerca de la Avenida República Argentina, poco más de 2 kilómetros aproximadamente la fila de vehículos que no para. Y nosotros veníamos y seguían llegando los que, por supuesto, están pendientes de la vacunación el día de hoy aquí en este lugar. Pero también es importante recordar que hay otros puntos donde también se están realizando las vacunaciones, por lo menos hasta las 21 horas es el punto de referencia, el Paseo 1811, Fernando de la Mora y el Shopping San Lorenzo también en el mismo horario. Pero hasta las 22 horas, atención con esto, se va a seguir vacunando en la Secretaría Nacional de Deportes y el Centro de Convenciones del Mariscal. Estos son los dos puntos que hasta las 22 horas se van a permanecer abiertos para realizar la inmunización correspondiente. Y compañeros, ayer teníamos esa situación un poco de que muchos quedaron afuera e incluso no tenían preparado quedarse a dormir, pero pasaron la noche aquí, por lo menos, y me animo a decir de que esta situación se va a repetir porque está avanzando pero muy poco, muy lentamente la fila. Acá hay una señora. Señora, ¿cómo le va? Buenas noches. Todo bien. Ya, inminente la vacunación, ¿eh? Sí, así mismo. Vino bien acompañada con los chicos, ¿eh? Sí, no tenía con quién dejarlo, entonces le traje conmigo. Un poco inquietos, hacen buena compañía. Hacen buena compañía. Señora, por suerte ya está un poquito. Cerca. Ya estamos cerca, gracias a Dios. Y más o menos, ya hace 3 horas por ahí. 3 horas. Sí. Avanza lento entonces. Avanza, sí. Un poco lento, pero ahora hace rato que estaba avanzando un poco más rápido. ¿De qué zona viene, señora? Yo soy de Capiatá. Por venirse un poquito sí, lejos. Lo que pasa, vine a los controles de los niños, entonces ya vinimos de paso nomás. Sí, de ida. Bueno, dale, gracias a ustedes. Ahí están también la mami con los chicos, ¿no? Y bueno, esto es una situación que por supuesto muchos optan por hacer, ¿verdad? Porque a veces es difícil encontrar un poco con quién dejar a los niños. Y bueno, Mercedes, querida audiencia, hasta... pasando incluso ya ahora mismo la avenida, el viaducto de la avenida República Argentina, es la fila aquí Alexis, en el punto cercano a la Secretaría Nacional de Deportes. Sí. ¿Cuál es la estrategia? A las 22 horas se cierran los portones y los que están adentro continúan con la posibilidad de poder vacunarse y los que están afuera, bueno, pueden esperar a mañana a primera hora que se abran nuevamente los portones. Efectivamente, esa es la dinámica que se implementó desde el día de ayer, muy cuestionado, dicho sea de paso, puesto que ni bien a las 22 horas había una gran cantidad de vehículos todavía afuera de la Secretaría Nacional de Deportes y muchos reclamaban de que estaban aguardando incluso hace más de 3 horas y que a partir de esta situación tuvieron que un poco improvisar la permanencia en este lugar con todo lo que implica, ¿no? Quedarse aquí sin mantas, sin alimentos incluso, ¿no? Porque ni bien sale uno de los vehículos ya pierde el lugar. Entonces esa es la situación. A las 22 se cierran los portones, los que están adentro se siguen vacunando y los que no ingresaron, bueno, nada más queda que esperar o retornar mañana. Excelente trabajo, muchas gracias. Hasta luego. A ir con paciencia entonces y no tomar mucho líquido porque también el baño urge en algún momento de la fila y eso puede llegar a convertirse en una situación muy complicada porque no hay sanitarios cercanos. Esto pasa en la Secretaría Nacional de Deporte, uno de los puntos principales. Se abre hasta las 10 de la noche, o por lo menos hasta esa hora dejan entrar los vehículos. Los que quedaron afuera pueden tantear nuevamente mañana bien temprano. Y en otra información comentarles que una sexagenaria falleció calcinada en Arroyos y Esteros. La mujer de 64 años aparentemente se descompensó y cayó sobre las brasas del sitio donde se cocinaba. El fuego se encargó del resto. Un voraz incendio se produjo en la compañía Tacuarembó de la ciudad de Arroyos y Esteros, específicamente a unos 7 kilómetros del casco urbano de esta ciudad. Según los datos preliminares, la misma se encontraba al interior de su vivienda realizando las tareas cotidianas cuando repentinamente cayó sobre las brasas del fuego. Rápidamente se extendió
a otras habitaciones contiguas de la vivienda, produciéndose el siniestro que prácticamente redujo a cenizas toda la casa. El saldo, lastimosamente, fue fatal. Sí, hermano. Según la gente va a la icona. Y me anda y pues allá o güero que su supercuera o guana o ya está bebé la tata o cocina avena o ya da por lo menos se da con esa a lo mejor un infarto a la tata o producir la tata o caipa que la joga le cocina o ahí la y cocina techo o aplastar su bebé. Sí, o caipaite. Sí, después entre dónde. Sí, después entre domingo, ha sido vida, semanas ha sido. Sí, ha sido. ¿Pero es épico oreco fogón o...? No, cocina, llepe avende, sí, a leña. Sí, posiblemente a la leña ari. O pesa la oye calcular, porque la imena con la historia en día, pues, sí, o sea, ya jode, que la envío a mi escao. ¿A la familia cuera pues ya enteramos ya? No, ya hoy vamos a la familia cuera a ver ya hoy más. ¿Papi como es el bombero? Sí. O bombero, un poco espa, pero un poco espa, o ya por la bombero, un poco espa este, pues. Sí. Pero ya no la joa no, ya no hay caso, allá el tema de la joa, pero los dos costillos Si bien los bomberos intentaron sofocar las llamas, ya prácticamente el trabajo de rescatar a la mujer fue imposible debido a la intensidad del fuego. También los vecinos intentaron aplacar el fuego, sin embargo, todo fue en vano. Tras el procedimiento de rigor, finalmente el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares. Tras allanamientos realizados esta mañana, comentarles que fueron detenidas 2 personas quienes están sindicadas como proveedores dentro de un esquema de tráfico de drogas al Brasil. En el marco de la investigación denominada Caso Reflejo, iniciado en el mes de octubre del 2020, se logró obtener información relevante que permitió lograr 2 incautaciones de supuesta marihuana, una en el mes de enero y la segunda en el mes de junio de este año. Uno de los detenidos fue identificado como Julio César Cáceres Espínola, de nacionalidad paraguaya, quien se dedicaría al cultivo y venta de sustancias estupefacientes, actuando dentro de la organización criminal como el proveedor. Los fiscales a cargo son los agentes Eduardo Roig, Isaac Ferreira, Celso Morales y Fabiola Molas.